La mañana del jueves se aprobó en la Cámara de Diputados el aumento del sueldo mínimo en 26.000 pesos respecto de la última cifra. En un principio no se había logrado ya que parlamentarios del PC rechazaron las propuestas del gobierno. Sin embargo, luego de conversaciones, el Partido Radical y el Partido Comunista dieron un giro que evitó que pasara a la comisión mixta. De 250.000 se subirá a 276.000 pesos en un plazo de 18 meses, lo que significa un aumento por goteo de unos 1.400 pesos mensuales hasta llegar a la cifra final. A continuación haremos un paralelo en el aumento del sueldo mínimo y el de parlamentarios en los últimos 7 años. Julio de 2009. Sueldo mínimo 165.000. Dieta parlamentaria 6.762.936. Julio de 2010. Salario mínimo 172.000. Dieta parlamentaria 7.134.102. Julio de 2011. Salario mínimo 182.000. Dieta parlamentaria 7.433.734. Julio de 2012. Salario mínimo 193.000. Dieta parlamentaria 7.805.421. Agosto de 2013. Salario mínimo 210.000. Dieta parlamentaria 8.195.692. Julio de 2014. Salario mínimo 225.000. Dieta parlamentaria 8.605.477. Julio de 2015. Salario mínimo 241.000. Dieta parlamentaria 9.121.806. Enero de 2016. Salario mínimo 250.000. Dieta parlamentaria 9.121.806. Como usted puede ver, el sueldo mínimo apenas subió 85.000 pesos en 7 años, mientras que en la misma fecha el sueldo de los diputados aumentó en 2.358.000 pesos. Para que se haga una idea, a continuación haremos una canasta para que vea cuánto alcanza con el aumento de 26.000 pesos del sueldo mínimo. 2 bolsas de leche en polvo, 12 yogur personales, un cuarto de queso Gouda, un cuarto de jamón acaramelado, una caja de cereales, una bebida de 2,5 litros, 7 jugos en polvo, un aceite de litro, pack de 3 fideos tallarín más una salsa, 2 kilos de arroz, 1 kilo de lentejas, 2 tarros de atún, 3 paquetes de vienesas, 1 kilo de pan. ¿A usted en casa le parece correcto el reajuste en el salario mínimo? ¿Cree que un diputado deba ganar tanto en comparación? Subir a 26.000 pesos, pero en un plazo, o sea, 26.000 pesos, pero en un plazo de 18 meses. Es algo que no tiene muy contento a varios sectores de nuestro país, Vicky. No, para nada. Esto, como tú lo decías bien, esto sería en un periodo de 18 meses, a partir del mes de julio que viene. Este aumento que va a ser gradual, que vamos a ver ahora en julio, después en enero, después en julio, así hasta enero, si no me equivoco, yo ahí sí que del año 2018. Y aún así a mí me llama la atención, yo también te quiero pedir ayuda porque básicamente todavía hay cerca de 500.000 chilenos que reciben el sueldo mínimo, si no es más incluso, y que aún así, pese a recibir el sueldo mínimo, siguen bajo la línea de la pobreza. Sí, eso es uno de los... Bueno, gracias por la invitación. Yo creo que este es un tema súper importante para discutir en espacios como este, que tienen muchas aristas, pero un tema muy sensible es cómo el sueldo de quienes se sacan la mugre trabajando, igual que muchas personas que reciben distintos sueldos, pero los que están en la escala más baja. Hoy día hay una ley que se cursa casi todos los años, a veces se hacen pactos por 2 años, como en este caso, en el que se fija el sueldo mínimo legal, ya que es proporcional a una hora de jornada completa. Esta hasta ahora era de 250.000 pesos y lo que se acordó en el Congreso, y yo tengo que aclarar acá mi postura, yo rechacé este aumento. Yo creía que tenía que ir a la comisión, porque sentía que era un magro aumento, como que tenía que ir a la comisión mixta para hacer un esfuerzo extra. Y después, si quieren, les explico cuál era la postura que y sobre todo teniendo en cuenta que estos 26.000 pesos son graduales, o sea, no un incremento graduales. inmediato. Entonces, acá lo que se hizo fue meter 2 negociaciones en una. Ya son 2 años de negociación bajo la excusa de que el próximo año, como es electoral, que era mejor no mezclar año electoral con la discusión, lo cual podría ser válido, pero eso no quita la aprensión que muchos tenemos de que el sueldo que se fijó hasta, o sea, es por 2 años, ¿no? El tope, que es 276.000 pesos, rige desde enero del 2018. Exacto. Uno se cuestiona, bueno, pero ¿cuánto es eso en aumento de la calidad de vida? Y ahí uno inmediatamente empieza a ver el costo del dinero que sube, claro, que es lo que se le llama a la inflación. Veíamos la nota que hoy con esos 26.000 pesos se podían comprar una serie de cosas, pero ¿qué va a pasar con esos 26.000 pesos cuando se hagan en realidad en el sueldo mínimo, que es en 18 meses más? Giorgio, yo tengo una duda que yo creo que la gente en su casa tiene exactamente la misma duda, que es lo que aparecía en la nota. Aparecía un gráfico, o sea, una tabla, donde en los últimos 9 años el sueldo mínimo ha subido en 85.000 pesos. Ahí está. El sueldo mínimo de un trabajador como...
justo esa tabla que estamos viendo. Pero el sueldo, la dieta parlamentaria, en esa misma cantidad de años, porque esto sí que es indignante, ha subido en 2.358.000 pesos. Entonces, ¿cómo un diputado como tú puede explicarle a la gente que trabaja esta diferencia brutal? No se puede, es imposible explicarlo. Esas tablas antes no se mostraban en la tele. Nosotros al menos hemos hecho un esfuerzo de difundir, a pesar de que todavía no logramos concitar mayorías en el Parlamento para que esto se pueda aprobar, este proyecto de ley que venimos trabajando, y que se ha aumentado la cantidad de parlamentarios que ahora están a favor de disminuir el sueldo de los parlamentarios a la mitad, como lo hemos puesto, con un límite de 20 veces el sueldo que regulamos por ley, que es el mínimo. Ya nosotros hemos dicho, hoy día es más de 40 veces. Hemos dicho, pongámosle un límite para que nunca sea superior a 20 veces y así tengamos que estar, con parlamentarios que estén interesados más por la educación pública que por el interés de ganar más plata. Si al final... De hecho, pero se estima que sería como un promedio de 300.000 pesos al día lo que ganaría un parlamentario, cuando el sueldo mínimo ni siquiera llega a eso, ni se aproxima. No y sé más si con es al día, no he hecho el cálculo, pero acá hay un tema que es muy violento, que es si es que uno lo pasa a pesos por día de un trabajador. Y yo armé una tabla, la pusimos por las redes sociales, no se va a ver, pero la quiero mostrar. Hoy día el valor es 250.000 pesos, ¿ya? Y va a llegar a 276.000 pesos en distintos tramos. Claro. Pero eso esconde que están las cotizaciones entre medio. Ya hay que imponer para el trabajador y por lo tanto se descuenta alrededor del 20%. ¿Ya? O el 19% o el 20% dependiendo de qué AFP está uno, cuánta comisión te cobren. Pero en el fondo quedan alrededor de 200.000 pesos líquido para poder gastar hoy día con los sueldos de 250.000 pesos. Y uno si lo traspasa a pesos diarios que una persona puede gastar son 6.750 pesos alrededor, ¿ya? O sea, cada día lo que puede costar un menú ejecutivo en el centro, que cuesta entre 5.000 pesos más la propina, algo así. El Transantiago. Más un pasaje Transantiago, es todo lo que tú puedes tener para mantener muchas veces a 4 personas. Entonces, lo que tú 4, preguntabas 5, 6, es 8. ¿Cómo es posible que tengamos un sueldo mínimo? Que es cierto, o sea, la variable económica de que si es que el sueldo mínimo fuese, voy a poner un ejemplo absurdo, 1 millón de pesos, obviamente habrían menos empleo. Pero la pregunta con respecto a cuánto debiese ser de verdad el mínimo, porque tiene un nombre que simboliza algo para que una persona debiese estar fuera de la línea de la pobreza con su familia. Eso es lo que ha planteado también sectores de la Iglesia, como Monseñor Goich. Es lo que hemos venido planteando nosotros, que el sueldo, el valor del trabajo de una persona que se saca la mugre, debiese alcanzar para mantener una familia fuera de la línea de pobreza. Giorgio, pero ahí estamos hablando del sueldo ético que ha postulado precisamente la Iglesia y que hace un llamado a los empresarios a no regirse por el sueldo mínimo, sino más bien por el sueldo ético, que es bastante más alto que este. Pero llama la atención, y vuelvo a retomar lo que decía la Connie, que cuando se empieza a legislar del sueldo mínimo, hay siempre como postura en el Congreso, ya no, 26.000, ya estamos bien, 2 años, casas a los trabajadores por 2 años con estos 26.000, que finalmente no les sale a cuenta, y el ministro de Hacienda dice, bueno, pero es que el punto es que si lo aumentamos mucho más, van a disminuir empleo, no sabemos cómo viene la economía, hay que ser cauteloso, y una serie de otras cosas. Pero cuando se trata de subir el sueldo de los diputados y senadores, no se toman esas variables en cuenta, sino que se sube nomás. Hay algo que es súper interesante, porque el sueldo de los parlamentarios por lo general se regula en función del reajuste al sector público. Ya todos los años, a fin de año, hay una negociación de los trabajadores del sector público donde hay un reajuste, que por lo general es mayor que el IPC y se logra ahí una negociación. El problema es que cuando tú aplicas ese mismo porcentaje de reajuste a los sueldos que son altos, aumenta mucho, porque un 5% de, voy a poner un ejemplo, 10 millones de pesos no es lo mismo que un 5% de 500.000 pesos. Entonces se van agrandando las brechas absolutas. No las relativas siguen igual, pero las brechas absolutas, es decir, la cantidad de plata aumenta. Y es lo que nosotros denunciamos el primer año, intentamos congelar el sueldo de los parlamentarios y no se pudo. Y el segundo año lo logramos. Pero diputado... Ahí por eso viene en la tabla, el último año, después de mucha presión, se logró que se congelara. Pero nuestro objetivo es que se disminuya a la mitad. Lo que no se entiende es que si comparamos los sueldos que ustedes ganan en comparación a diputados y senadores de otros países, es súper alto. Es muy alto. Es muy alto, más alto de Latinoamérica. Uno de los más altos de la OCDE y en particular... Si es que uno hace la comparación, porque de repente el sueldo como directo muchas veces se confunde, porque en otros países te dan otros tipos de regalías, no te exigen, por ejemplo, que sea un trabajo único, pero el mejor ejemplo para compararlo es compararlo con el sueldo medio. Y ahí Chile se escapa de cualquier otro país. Claro. O sea, si tú comparas el sueldo de los parlamentarios en Chile con el sueldo medio de este país, o el sueldo mediano, que es peor, es más bajo,
La diferencia entre media y mediana quizás es algo que pasaban en cuarto medio, quizás a uno se lo olvida. La mediana es la mitad de la distribución. Claro. O sea, lo que gana el 50%. El 50% gana menos que la mediana. La media es el promedio. En un país muy desigual, por lo general, el promedio está mucho más alto que la mediana. Que es lo que es la realidad, en el Claro, fondo. que es lo que es la realidad. Entonces, porque distorsiona este porcentaje chiquitito que acumula mucho, distorsiona ese promedio. En cambio, acá, en Chile, tenemos ambas. Una desigualdad muy grande entre el sueldo del parlamentario con la media y más aún con la mediana. Es que te lo decía, ¿por qué? Porque finalmente se decía que se pagaban estos sueldos o estas... Bueno, sí, sueldos millonarios con todas las cantidades de regalías que tienen los diputados y los senadores, porque cumplen un rol que debería ser intachable. Y el último tiempo hemos estado viendo que finalmente incorruptibles aquí, no sé cuántos pueden levantar las manos, claro, en el fondo, y el parlamentario se debiese dedicar única y exclusivamente a su labor parlamentaria, concentrarse en su gente, en sus proyectos, y a legislar por la gente, en responder a sus electores, y nos hemos dado cuenta en el último tiempo que las prácticas están muy alejadas de aquello. Mira, esto es importante porque el proyecto que nosotros presentamos el 2014, cuando llevamos un mes y que se nos criticó de populista, de demagogo, finalmente va al corazón de esa pregunta. ¿Qué es lo que se busca para remunerar la labor de los parlamentarios? Si nos remontamos hace cerca de 100 años, la labor parlamentaria no era remunerada, y eso era algo malo, porque solo los que tenían, los latifundistas, los que tenían muchos recursos podían destinar su tiempo a esto. Claro. Entonces era muy oligárquico. No podemos decir que ha cambiado tanto, pero el hecho de que se remunere permite que la gente pueda dedicar su tiempo a esto. Ahora, el que se remunere no significa que tenga que ser remunerado al 1% de los más ricos. Entonces nosotros lo que hemos dicho es, ¿por qué tiene que estar anclado el sueldo del parlamentario al mismo sueldo que el ministro? Porque en la Constitución, en el artículo 62 de la Constitución, dice los senadores y los diputados recibirán el mismo sueldo que un ministro y todas sus asignaciones. ¿Es ahí donde está trabado el proyecto de ley? Ahí está trabado el principal. Luego hay que preguntarse, bueno, ¿cuál es el monto que uno le corresponde, o sea, que debería ser lo razonable para conseguir que tengan que se dediquen solo a eso, que no sean sujetos a la corrupción y muchas otras cosas? Pero hablar de los sueldos que tenemos hoy día es realmente vergonzoso para un país como... Diputado, tenemos una pizarra, sería interesante que nos moviéramos para poder hacer este ejercicio lo más didáctico posible. Para explicarlo, porque hay mucha gente que está también indignada cuando ve que se están discutiendo estos 26.000 pesos en un lapso de 18 meses. Por ejemplo, tenemos el siguiente Twitter del diputado que queremos compartir con usted, que vamos a revisar en algún momento más. Tranquilo. Pero claro, se entiende la indignación de la gente cuando se hace la comparación entre el aumento del sueldo mínimo y el aumento que se da bastante fácil del aumento del sueldo de los diputados y senadores. Y paréntesis, la discusión, diputado, ha estado siempre concentrada en observar el sueldo de ministros, de parlamentarios, del presidente de la República. ¿Qué sucede en los altos cargos de todas las instituciones públicas? Porque eso es muy delicado. Hace algún tiempo... Por ejemplo, las empresas del Estado. Que hay empresas del Estado donde sus más altos cargos a veces ganan incluso más que el presidente de la República. Sí, hay varios... Y eso me parece escandaloso. Sí, la justificación que se le ha dado a eso, y por eso es bueno separarlas, no significa que no se tenga que abordar, yo creo que muchas veces son escandalosos, pero la justificación que se hace es que en las empresas privadas, empresas públicas, por ejemplo, EFE o Codelco, Correos de Chile, lo que se trata es ponerle un precio de mercado y atraer a los mejores gerentes posibles a esas empresas. Es que tiene una lógica. Tiene la lógica de competir por precios de mercado, que es una lógica distinta a cuánto le deberíamos pagar a un representante. Hay algo interesante ahí, porque en la empresa privada ese gerente tiene que competir, y si no llega a las metas, no llega a lo que la empresa pide, lo que la competencia privada pide, el tipo para la casa. Sí, acá, en las empresas también tienen directorio. Sí, también pasa lo mismo. ¿Están así? Sí, yo no quiero ponerme a justificar ese sueldo, creo que también se tiene que discutir y probablemente bajar. Pero quiero separar la discusión porque son lógicas distintas. Uno se puede mezclar un poco, pero lo que tú tienes en la pizarra, diputado, es, te digo tú porque eres joven, sí, dime nomás, diputado, es hoy hay 250.000 pesos. Sí, acá en julio del 2016. 257.500. Vamos. O sea, en enero 264.000. Después en julio 270.000. ¿Ya? Y en enero del 2018. Y en enero vamos a ver 276.000. Eso es como va a ir subiendo sueldo mínimo escalonado. Nominal. ¿Qué es lo que significa el dinero nominal? Es la plata que le llega a la gente ahora.
Pero lo que quiere decir la inflación, eso toda la gente lo sabe en la casa, de repente va a comprar a la feria y se da cuenta que le sale más caro la verdura que antes, que el Transantiago sale más caro, claro, que otras cosas salen más caras porque el costo de la vida va subiendo. Los 250.000 pesos de hoy día no son los mismos 250.000 pesos del futuro. O sea, da la porque la plata va subiendo, la UF va subiendo. Da la sensación que para enero de 2018 va a ser casi como seguir ganando 250.000 pesos. Eso es lo que a mí me gustaría ilustrar acá. ¿Esa es la trampa? Esa es una de las que nosotros al menos hemos denunciado como trampas. Es decir, uno debería decir, al menos debieses tener el mismo poder adquisitivo, deberías poder comprar las mismas cosas y no perder plata. Claro. Ya, si se mantuviera en el tiempo los 250.000 pesos, tú perderías plata. Porque significa que con la misma plata puedes comprar menos, pierdes poder adquisitivo. No se está subiendo el sueldo, lo que se está haciendo es como reajustando el IPC. Está casi reajustándose el IPC y la discusión está en eso. Porque se supone que el IPC proyectado es de 3% hasta acá, ¿ya? Hasta ahí. Pero nadie sabe cuánto va a ser la inflación acá. Claro. Entonces es una apuesta. ¿Ya? Está proyectado. Lo que hizo el Ministerio de Hacienda fue decir, mira, nos vamos a imaginar que va a ser 3% todo este periodo y el sueldo mínimo va a estar un poquito por sobre ese 3%. Pero si comparamos la inflación del último tiempo, es decir, de los 12 últimos meses fue 4,2%. ¿Ya? Esa fue la inflación del último año, claro, desde julio hasta julio de ahora. No quiero decir que esto se tenga que repetir hacia el futuro, pero imaginémonos si es que algo pasa, que la inflación llega a ser cercana al 4 o el 4,2%. Lo que pasaría es que, acá tengo el cálculo, ya para no volver a repetirlo, es que los 257.500 pesos se transformarían en 252.158 pesos de hoy día. Perfecto. ¿Se entiende? O sea, es como si que fueran 252.000 pesos de hoy. Claro, alcanza para comprar lo mismo que con 252.000 pesos de hoy. Estos 264 son, en realidad, en plata de hoy, 253.000. O sea, el aumento no es nada, po. Y acá comienzan los aumentos más bajos, estos de acá. Porque acá sería 253.000 también, 543. O sea, aumentaría 300 pesos. Y acá sería 253.800 pesos. Este es el dato. Esto si es que tomáramos como base, y yo quiero advertir, esto no es como no tenemos idea, todo depende de cuánto cambia el costo de la vida, cuánto es la inflación acá. Si la inflación es 4,2, que en general es una inflación baja, no es alta, no es tan como los otros países. Los otros países están algunos en 8, en 10, algunos otros países están ya con sobreinflacionario. Pero si es que tuviéramos la misma que tuvimos en los últimos 12 meses, se dice que el primer año va a ser 3. Acá estoy siendo un poquito más pesimista, ¿ya? Pero el aumento uno se da cuenta que en plata de hoy, esos 276.000 pesos equivale a un aumento de 3.000 pesos. Le queremos agradecer por habernos abierto los ojos, por el tiempo de venir acá precisamente a explicarnos por qué rechazó el proyecto, y tiene toda la razón, porque finalmente el aumento aquí, no hay un real aumento para los trabajadores de nuestro país. Le queremos agradecer y lo dejamos invitado cuando quiera venir acá a explicarnos. No es tan fácil, para no que se tilde de que esto es demagogo, no es tan fácil llegar y decir 500.000 pesos el sueldo mínimo, porque eso puede tener un impacto en el desempleo. Claro, tiene un efecto. Pero lo que nosotros hemos venido a decir es, se puede hacer un esfuerzo más grande, transparentemos estas cifras para que al final toda la sociedad en su conjunto diga, mira, si significa subir más un riesgo, tomémoslo o no tomémoslo, pero dejarlo ciego, como si es que esto se viera a 276.000 pesos, la gente siente, es bueno igual. Pero ojo, que no es tan bueno como para...